En esta clase vamos a ver el uso del lenguaje de manipulación de datos, el DML, dentro del cual se encuentran estos comandos, ¿ya? Que son el select y está lo que es la modificación ya de los datos, que son el insert, update y delete, ¿no? Entonces, primero, para poder usar el select necesitamos insertar lo que es datos dentro de nuestra base, ¿ya? Creada. Entonces, como ya lo tenemos creado, únicamente necesitaríamos insertar lo que es ya nuestra información, ¿no? Y para ello vamos a hacer uso del insert. Entonces, les decía, aquí inicialmente es importante, ¿no? Inicializar nuestro, habíamos dicho, dentro de lo que es el SWAM, ¿ya? Vamos a inicializar ambos servicios y una vez que estén inicializados, abrimos lo que tengo abierto aquí. Y vamos a proceder a insertar datos dentro de nuestra base de datos empresa, ¿ya? Entonces, nuestra base de datos está conformada por 3 tablas, empleado, producto y venta. Dentro de lo que es el diseñador, nuestra base de datos es esta, ¿ya? Por lo tanto, están las 3 tablas relacionadas. Vamos entonces con empleado. Vamos a hacer uso del insert. Aquí vamos a, fíjense que tenemos dentro de lo que es la parte inferior, tenemos las diferentes cláusulas del lenguaje, que también las podemos hacer uso como ayuda, ¿no? Fíjense si yo coloco el insert, ¿ya? Me da en este caso el formato de aplicación de este comando, ¿no? Del insert, ¿ya? Podemos hacer uso del mismo o bien hacerlo desde cero, ¿no? Entonces, ahí nos dice dentro de la estructura el insert into. ¿Dónde vamos a insertar? Vamos a insertar en empleado, ¿ya? Entonces, coloco empleado y aquí tengo que, dentro de los paréntesis, primero, ir colocando los atributos con los que cuenta, ¿no? Esta tabla. Dará nombre, apellido, ¿ya? Y con valores vamos a insertar. Aquí es importante de que, como hemos puesto el código, en este caso autoincrementario, lo voy a poner nulo ya, para que vayan viendo ustedes de que se inserta automáticamente, o sea, es autoincremental, ¿ya? Cada registro se va a ingresar automáticamente con 1, 2, 3, así paulatinamente, depende de la cantidad de registros que nosotros vayamos a emplear, ¿ya? Entonces ahora en el nombre vamos a colocar, como es un campo de tipo texto, entonces sí o sí necesitamos lo que son esas comillas simples, ¿ya? Cuando son tipos de datos numéricos, obviamos esa parte, ¿no? Y colocamos directamente. Bueno, entonces aquí vamos a colocar nombre Sergio y como apellido, que solamente tenemos 2 campos, voy a colocar Llanos. Y continuar. Entonces, una vez que he insertado, verifico en empleado que tengo, ¿no? El primer registro, ¿ya? De Sergio Llanos, que es el número 1. De igual modo, ¿ya? Si ustedes quieren volver a insertar, en este caso, otro registro, podemos reutilizar el mismo y únicamente cambiar lo que es aquí la información, ¿no? Que en este caso sería, vamos a colocar, a ver, como ejemplo, Patricia. Entonces, este sería el registro número 2. Y como vemos aquí en la parte de nuestra tabla empleado, tenemos registro 2 con Patricia Castro. ¿Sí? De igual modo, vamos a proceder con nuestras otras tablas. ¿Ya? Para el ejercicio únicamente voy a considerar estos 2 registros. Luego vamos a ir insertando ya, desde luego, otros datos y haciendo para la práctica, ¿no? En realidad ya completa.
aquí, donde vemos producto, dice, está código producto y nombre del producto. Aquí habíamos indicado de que podemos crear nuestra tabla, bueno, lo hemos creado con 2 atributos, pero podemos añadir, ¿verdad? Un campo más. Y en realidad eso lo podemos hacer utilizando el comando alter, ¿no? Que habíamos visto anteriormente, ¿ya? Entonces voy a colocar aquí alter, tabla que es empleado, ¿no? La que estoy queriendo modificar, ¿ya? Y voy a colocar add, ay, perdón, es producto, ¿no? Habíamos dicho que vamos a añadir el precio, porque solamente está nombre de producto. Add precio de tipo float, ¿ya? Entonces, ahora continuar y vamos a verificar nuestra tabla producto. Aquí vemos que ya tenemos otro campo, ¿no? Con nombre de precio. Ahora vamos a proceder a insertar lo que son ya datos, ¿no? En esta tabla, ¿ya? Vamos a insertar entonces insert tabla producto. De igual modo debo escribir los campos, ¿no? Con los que cuenta el nombre producto y precio. Con valores, les había dicho, insertamos la información. El código de producto igual en cada una de las tablas es para nosotros autoincremental, por eso lo estoy dejando nulo, no estoy insertando, pero eso ya depende, ¿no? Nosotros podemos insertarlo manualmente o como es autoincremental, automáticamente se insertarían lo que son los valores ahí. Vamos a insertar, a ver, cuaderno, ¿ya? Y el precio, voy a colocar decimales, ¿ya? Para los decimales utilizamos lo que es el punto, ¿ya? No la coma, el punto. Perdón, aquí estoy insert into. Ya. Ahora vamos a continuar. Vemos en producto y tenemos nuestro primer registro, ¿no? Entonces, para poder hacer uso de la misma estructura, únicamente colocamos obtener consulta almacenada, que en realidad se guarda la última consulta realizada. Y únicamente lo que vamos a hacer es cambiar, ¿ya? Voy a colocar colores, verifico y tenemos ya, ¿no? 2 registros. Bueno, en el caso ahora de lo que es la tabla venta. En la tabla venta, ya, esta nos está sirviendo para poder establecer la relación entre las dos tablas, ¿no? Entre empleado y producto. Por lo tanto, si ustedes se fijan, en realidad lo que son los atributos de esta tabla son prácticamente llaves, ¿no? Esta es una llave primaria y estas serían sus llaves foráneas, ¿no? Entonces, como en empleado tengo apenas 2 registros y en producto también 2 registros, entonces las combinaciones que podría hacer únicamente vendrían a ser 4, ¿no? En realidad, un empleado con los 2 productos y el segundo empleado con los 2 productos también, ¿no ve? No hay otras alternativas prácticamente. Ya aquí se genera lo que es el producto cartesiano entre las 2 tablas. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, realizar posteriormente, ¿no? Lo que son ya algunas consultas, ¿ya? Y ahí estamos añadiendo lo que es la fecha de la venta, ¿no? Para poder identificar todas las ventas realizadas en un determinado día. Bueno, entonces aquí podemos, vamos a colocar insert, venta, de igual modo, ¿no? Código de la venta, el código del empleado, código del producto y la fecha de la venta, ¿no? Entonces aquí vamos a añadir, como el primer campo es autoincremental, lo dejo como vacío. Y en esta parte del código de empleado tengo apenas 2 empleados, les decía, ¿no? Puedo
crearme el primer empleado que haya vendido el primer producto, ¿no? En una fecha determinada, que en este caso lo vamos a colocar en este mes, ¿ya? Vamos a colocar 12, sería 08. Aquí, en fecha de la venta, vamos a ver de que ahorita no está insertando, ¿no? ¿Por qué? Porque el formato está año, mes y día, ¿ya? Entonces, se ha insertado prácticamente al revés, ¿no? Entonces, eso lo podemos corregir igual si gustan visualmente, ¿ya? Porque les había dicho, podemos manejar SQL para poder más o menos emplear lo que es el lenguaje, pero también podemos hacerlo esto de manera gráfica, ¿ya? Entonces, vamos a editar y vamos a editar este campo, ¿ya? Estamos en este año, voy a poner el 12, ¿no? De agosto. Y continuar. Listo, ¿ya? Ahora vamos a insertar uno más, ¿no? Uno más, pero esta vez que sea en este caso, el vendedor con el código 1 que haya hecho la venta del producto 2, ¿ya? En el 15 de agosto. Entonces estoy al revés, ¿no? Entonces hemos dicho 2021, 08, aquí 15. Ya, ahora sí. Vamos a trabajar, como tenemos solamente dos registros en cada una de las tablas, vamos a hacer uso también de lo que es uno de nuestros comandos que nos sirve en este caso para poder actualizar la información, ¿ya? Como es el update, ¿ya? El update nos ayuda a actualizar lo que es la información que está almacenada ya en la base de datos. En el caso de que haya un cambio, alguna alteración, ¿no? Que tal vez como nos acaba de suceder, por ejemplo, lo que es la fecha no está registrada correctamente, entonces hay que actualizar, ¿verdad? O bien, por ejemplo, un nombre, ¿no? Que nos hayamos equivocado, habíamos obviado una letra y queramos actualizar ese nombre, también es útil para eso. O algún dato, ¿no? Erróneo que ya hemos insertado, ¿ya? Entonces vamos a hacer uso del update. A ver, suponiendo aquí en empleado, ya vamos a trabajar con esta tabla, por ejemplo, en Patricia Castro. Nos hayamos equivocado, no es Castro, es Campero, por ejemplo, ¿ya? Es Campero y, bueno, quiero cambiar ese dato. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a usar el update, empleado, que es la tabla que estoy queriendo modificar, ¿ya? Ahí. Empleado, apellido, apellido, vamos a colocar igual, Campero, where, apellido que sea, es Castro, ¿no? En este momento, Castro, el apellido, ya, aquí tenemos que colocar el apellido con el cual estamos queriendo cambiar, ¿ya? ¿Dónde? Entonces aquí la condicional va a ser de que el apellido con el que actualmente está, en este caso, nuestro empleado es Castro, ¿verdad? Entonces, Castro vamos a cambiar a Campero, ¿ya? Ese cambio vamos a hacer. Y colocamos continuar. Ahora nos fijamos en empleado. Fíjense, el apellido de Patricia ha cambiado, ¿no? Nos ha cambiado por Campero. También podemos hacer ese tipo de cambios en otra de las tablas, que en este caso sería producto. A ver, si me fijo en producto, ejemplo, por ahí se ha actualizado lo que es el precio del producto de colores, ¿ya? Ya no es 15, sino ha subido y son 17. Entonces necesito hacer un cambio aquí. Entonces, igual vamos a colocar date, producto. En este caso es el precio el que queremos actualizar. Precio igual a 17
y la condicional va a ser de que el precio, ¿no? O bien, perdón, el nombre del producto, porque ¿cuál es el de colores? Estamos queriendo cambiar, ¿no? El de colores será, en este caso, colores, ¿ya? Nombre, colores. Continuar. Me estoy equivocando aquí. No nos olvidemos, el nombre del atributo de producto es nombre P, ¿ya? Entonces aquí tenemos, fíjense, un error. Nos dice, ¿no? Que el nombre es desconocido. Entonces, ¿qué significa? Que a veces puede suceder, ¿no? Nos equivocamos a escribir el nombre del atributo como está dentro de la estructura de esta tabla, entonces por eso es que nos estaría arrojando este error. Ya, mucho cuidado a veces ahí en la parte de la escritura del atributo. Bueno, ahora sí, continuar. Verifico producto y tengo la actualización de su precio, que es 17, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver con el tema de la fecha, como les decía, igual, por ahí la fecha ya no es 15, ¿no? O sea, ha habido un cambio aquí y no era 15, sino era el 16, ¿de acuerdo? Entonces, de igual modo, voy al SQL y voy a colocar update, venta, set fecha venta, igual, vamos a colocar 2021, guión 08-16, ¿no? Where fecha venta sea igual, en este caso era 2021-08-15, ¿no? Solamente estamos haciendo el cambio. Vamos a fechar la venta, digo venta, y vemos que se ha hecho el cambio, ¿no? En este caso, del 15 al 16, ¿ya? Bueno, entonces de esa manera podemos hacer actualizaciones, algunos cambios dentro de las diferentes tablas que nosotros tengamos en nuestra base de datos. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Otro de los comandos que es el delete, ¿no? Dentro de lo que llamamos la modificación de los datos, podemos insertar, actualizar y también eliminar, ¿ya? Entonces, dentro de lo que es la eliminación de los datos, también aquí es importante, ¿no? Considerar ciertos aspectos. Cuando nosotros eliminamos un registro, debemos considerar de que si tenemos un registro autoincremental, por ejemplo, en cuanto a códigos, va a haber una modificación ahí por ejemplo, si yo eliminaría un primer registro, cuando yo haga una inserción de otro registro, va a ser el registro número 3, ¿no? Ya el 1 se habría eliminado y no por eso el 2 va a pasar directamente a ser el número 1. Esos aspectos hay que considerar a la hora de poder, cuando eliminamos, ¿no? Un cierto registro, ¿ya? Bueno, entonces, vamos a ver en la base de datos. A ver, vamos a hacer un ejercicio con empleado. Primero usando la tabla empleado. Tenemos el registro de Patricia, ¿no? Patricia Campero. Voy a quitar este registro, ¿ya? Patricia Campero. Entonces, digo aquí. Delete from, ¿no? Empleado. Entonces, estoy eliminando, ¿no? De empleado. La condicional va a ser que el nombre sea Patricia. Entonces se va a eliminar el registro número 2, ¿sí? De Patricia. Voy a continuar. Verificamos en empleado y vemos de que ya no existe ese registro, ¿no? De Patricia, ¿ya? Lo mismo podemos hacer con algunas de las demás tablas, ¿no? Que quisiéramos tal vez eliminar algún registro que está de más, ¿ya? Pero tomando en cuenta eso siempre, ¿no? Del registro de los códigos. A ver, voy a volver a insertar a esto, me
refiero. Voy a insertar nuevamente a Patricia Campero, ¿ya? Vamos a colocar Patricia y aquí Campero. Voy a continuar. Me estoy olvidando las comillitas simples. Ahora sí. Entonces, nuevamente tengo mi registro número 2, que es, perdón, mi registro ahora. Fíjense, como el registro número 2 se ha eliminado, entonces cuando yo vuelvo a hacer un registro, a eso me iba. Como este código de empleado se está generando automáticamente, o sea, es autoincremental, entonces en este caso no está considerando el registro que ya no existe, sino viene a ingresar un registro número 3 porque ya había el 2, ¿no? Entonces lo mismo va a pasar si eliminaríamos, por ejemplo, a Sergio. Si elimino a Sergio número 1 y si vuelvo a ingresar a Sergio Llanos, entonces va a ser el registro 4, ya no el 2, ¿no? Entonces, eso tomen en cuenta cuando hagan ese trabajo, ¿ya? Únicamente ahora esa manera de práctica, pero hay que tener mucho cuidado a la hora de, en este caso, tomar en cuenta, ¿no? Lo que son los registros. Por eso es importante hacerlo, este trabajo con cuidado también, ¿no? Hablando ya de un trabajo, desde luego, en la vida real, es importante tomar en cuenta de que los códigos por eso no se repiten. Por eso es que sucede esto, ¿no? Ya, en el caso de que este código empleado fuera, se generaría por algún caso de manera, como sucede, por ejemplo, en un banco, ¿verdad? Los códigos se generan a partir, digamos, del carnet de identidad, de alguna inicial del nombre, etcétera. Entonces ahí ya tenemos un patrón del código para generar, entonces es único para cada cliente, ¿ya? Entonces de igual modo no se va a repetir, ¿ya? Entonces, ahora vamos a ver el otro de los comandos, que este es el ahora sí podemos ver en este caso la parte de lo que es la selección, ¿ya? La selección nos ayuda a, como su nombre indica, poder seleccionar cierta parte de toda la información que nosotros tenemos almacenada, ya sea en una tabla o en varias tablas, ¿no? Eso dependiendo de que si están o no relacionadas. Y bueno, y esa es justamente la parte de la efectividad de una base de datos, ¿no? A partir del select yo puedo identificar cuán eficiente es una base de datos, porque si me va a generar y me va a permitir, digamos, extraer toda la información que necesito realmente, entonces, bueno, digo que bueno, estaría muy bien implementada, ¿no? Ya, pero si veo que tiene deficiencias en cuanto a la extracción de información, ¿no? O sea, por ejemplo, me limita a extraer cierta información. Entonces, bueno, habría que hacer nuevamente un análisis, ¿no? De esa base de datos, ¿ya? Bueno, la parte del select, entonces, ¿qué es lo que me ayuda? En primer lugar, es importante indicar que el select ya tiene una estructura que, bueno, vamos a ver primero aquí, voy a ver. Ya, tenemos esta estructura del select, ¿ya? Tenemos el comando, tenemos aquí los campos o atributos y el from nos indica de dónde, de qué tabla, y aquí tenemos la condicional, ¿no? Entonces, 3 elementos. Entonces, el asterisco nos indica que va a seleccionar cualquier, bueno, en este caso, todos los campos con el que cuenta esa base de datos o esa tabla, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, si coloco select from empleado, ya sin ninguna condicional, si ejecuto, me va a mostrar toda la información que está almacenada ahí, ¿no? Pero
Si coloco select únicamente el nombre, ¿ya? Nombre de la tabla empleado, no es necesario esto, no importa, ¿sí? Empleado, me va a extraer solamente los nombres, ¿no? Sergio y Patricia, solo los nombres, ¿ya? Y si coloco select nombre y apellido, entonces esos dos campos también me mostrará, ¿ya? Entonces ahí, sin su código, ¿no? Solamente están esos dos campos. Entonces para eso nos sirve el cambiar en esta parte los atributos que nosotros queramos mostrar en esa consulta, ¿ya? Y lo mismo podemos hacer en otras de las tablas. Por ejemplo, aquí, si quiero seleccionar todos los campos de la tabla producto, me mostrará toda la información que está ahí. Pero si quiero ya una información de ciertos campos, por ejemplo, que sea el precio únicamente, precio de producto, entonces tendré solamente el precio, ¿no? Bueno, ahora podemos ir haciendo ya el manejo. Vamos a ver aquí en la parte de nuestros... Bueno, ya conocemos para qué sirve en realidad cada una de estas cláusulas, ya que corresponden al select. Entonces el select nos ayuda a elegir la lista de atributos, el from de qué tabla, ya, se especifica de qué tabla, y el where, la condición, ¿no ve? Que en realidad nos ayuda a filtrar esa información. Ya. Bueno, ahora sí, continuando, vamos a ver que el select entonces viene a hacer una representación en realidad del álgebra relacional, ¿no? Esta vez a través del lenguaje SQL, lo que les decía, ¿no? Cuando habíamos visto el álgebra relacional, tenemos una cierta nomenclatura, ¿no? Que en este caso es la proyección y aquí la condicional, ¿no ve? ¿De qué? De un producto cartesiano entre conjuntos de elementos que en este caso corresponden a las tablas, ¿ya? Entonces, en realidad viene a ser esa representación. Y si nosotros podemos ir viendo donde vamos a ir analizando bastante, es justamente en las condicionales, ¿ya? Las condicionales son nuestros filtros y eso está sujeto justamente a un análisis de la información que nos están solicitando, ¿ya? Bueno, vamos a ver en este caso, vamos a seleccionar, ¿no? A los empleados o los datos del empleado cuyo nombre sea Hugo. En este caso no tenemos Hugo, pero vamos a hacerlo con Patricia, ¿ya? Entonces vamos a colocar select asterisco from empleado where nombre con empleado where nombre sea igual a Patricia. Como es un campo varchar, entonces sí o sí necesito, ¿ya? Esas comillas simples. Continuar y me va a mostrar únicamente los campos resaltando lo que es el nombre de Patricia, que es lo que estoy buscando, ¿no? Vamos con producto. En producto, por ejemplo, si yo necesito extraer productos cuyos precios, ¿ya? Sean mayores de 15 bolivianos. Me tendría que mostrar los colores, ¿verdad? Pero ¿cómo creo esa consulta? Voy a mostrar todos los campos, si quiero, el nombre del producto, ¿ya? Nombre, producto y el precio. ¿De dónde? De la tabla producto y la condicional. Bueno, la condicional será de que aquí el precio, ¿ya? Sea mayor, ¿no ven? De 15, ¿ya? Entonces aquí estoy creando una condicional, ¿no?
haciendo uso de lo que es un operador relacional para poder cumplir con el requerimiento de lo que es esa información. Continuar. Y aquí tengo la información, ¿no? Colores con el precio que es 17, ¿no? Que es mayor que 15. Entonces, ¿dónde nos vamos a dar cuenta de que es efectiva, obviamente, la consulta? Cuando tengamos más información, ¿no? Cuando carguemos, imagínense tener 100 registros, ¿no? Y yo quiero verificar cuáles son mis productos, bueno, que en este caso por ahí su precio sea de 100 bolivianos, ¿no? Entonces, ahí tendríamos que hacer una comparación con 100 y solamente va a filtrar los productos cuyos precios sean de 100 bolivianos, ¿ya? O podría ser mayor que 100 bolivianos, depende de la necesidad, ¿no? Para eso se hace uso del Select. Ahora, imagínense, aquí necesitamos, bueno, aquí ya, estas son tablitas, ¿ya? Sueltas, ¿ya? Pero aquí en la parte ya a veces necesitamos otro tipo de consultas. Por ejemplo, si necesitamos saber el nombre del empleado que ha realizado ventas, ¿ya? En la fecha del 16 de agosto, ¿ya? Necesito conocer el nombre. Aquí tengo yo el dato, ¿no ve? Puedo verificar en este momento, me dice que es el código del empleado 1, pero imagínense si tengo por ahí 20 empleados, ¿ya? Y no voy a estar buscando el código de empleado en la tabla empleado, ¿no? Este código, aunque podría ser también, ¿no? Útil, pero necesito de una fecha específica más, entonces ya es otro requerimiento de información, ¿no? Es una solicitud de información. Por lo tanto, yo necesito, en este caso, aplicar lo que son ya consultas anidadas, ¿ya? Tal como menciona aquí. Aquí, ¿no? Por ejemplo, el nombre, ¿ya? De un empleado, necesitaré unir lo que son tablas para poder extraer esa información, ¿ya? Aquí está un pequeño ejemplo donde muestra a los empleados que realizan ventas en una determinada fecha, ¿no? Pero por ello necesito también conocer el nombre del empleado que ha realizado una determinada venta en una determinada fecha. Entonces, por ahí necesito preguntarme si esa información la encuentro en una sola tabla. Si es así, manejo una sola. Pero si la información se encuentra en más de una tabla, ahí necesito pues aplicar, ya fusionar, unir lo que son tablas en la relación, ¿ya? Y aquí aplicamos lo que es, dentro de lo que era el álgebra relacional, ¿se acuerdan? Aplicábamos el producto cartesiano, ¿ya? Porque ahí vamos a generar varias combinaciones o posibilidades de la información que tenemos almacenada en estas dos tablas, ¿no? Pero cumpliendo lo que son, igualando lo que son los códigos en ambos casos, ¿ya? Entonces, para ello es útil utilizar lo que son los alias, ¿ya? En las tablitas, eso para cortar lo que es la consulta. Entonces, vamos a ver como ejemplo. A ver. Entonces, veamos aquí. Ya. Entonces, si por ejemplo necesito extraer lo que es el nombre, ¿ya? Entonces digo nombre, ¿de dónde? Voy a extraer de empleado y de venta, ¿ves? De ambas tablas, ¿ya? De ambas tablas y digo where, abajo voy a escribir where. Primero voy a igualar, puede hacerlo sin alias para que vean que es largo a veces, ¿eh? Código de empleado es igual a la venta.código venta, perdón, código empleado, porque necesito igualar esos, and, ya, porque es es otro requerimiento más, el and, que la fecha de la venta, habíamos dicho, sea el 16, habíamos dicho, ¿no? Vamos a colocar, a ver, 2021, 08, 16 y
Ya, ahí. Entonces, esta fecha venta, aquí voy a colocar el nombre, sí, únicamente el nombre, a ver. Veo que Sergio ha hecho una determinada venta en esa fecha, ¿no? Tengo ese resultado, ¿ya? Pero puedo especificar un poquito más esto para poder ver si efectivamente en esa fecha lo ha hecho, ¿no? Fecha venta, ¿ya? Voy a colocar ese atributo más y efectivamente Sergio ha hecho eh, una venta el 16 de agosto del 2021. O sea, sé que Sergio se llama ese empleado que estoy buscando, ¿ya? Bueno, esa sería una consulta para poder ver de que no necesariamente la información la podemos obtener de una sola tabla, ¿no? Sino también de la combinación de dos o de más tablas, ¿ya? Y eso es lo que vamos a ir ampliando en posteriores clases, ¿ya? Bueno, eso sería todo por la clase de hoy.